Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy, en Naturaleza Paraguay, compartiremos con ustedes un descubrimiento asombroso. En la zona de Bahía Negra, un ave cuya densidad poblacional es muy baja en todo el Paraguay, el añumá o chajá real. Y en lo que a flora se refiere, el labón, árbol característico del Chaco húmedo y del Chaco boreal, será el elegido en este capítulo para su estudio. Y visitamos la estación biológica Los Tres Gigantes, un verdadero mosaico de pantanos, lagunas, embalses, playas y bancos de arena con preciosos palmares de carandaú y bosques de quebracho colorado que alberga una impresionante biodiversidad. Nombre científico: Anima cornuta, español añumá, chajá real, guaraní tapacané. El añumá tapacané o chajá real es un anseriforme de una familia exclusiva de Sudamérica, Animidae, al igual que el famoso chajá o chajá común. Si bien son muy parecidas, se puede notar una clara diferencia en el plumaje. Esta especie habita desde la zona tropical de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guayanas, Bolivia, llega hasta el Mato Grosso do Sul en Brasil y en Paraguay, donde fue registrado solamente en la zona del Maracayú de la Reserva Natural de la Itaipú Binacional, en el área de Canindeyú y Salto del Guairá. En este lugar del país también se ha registrado una población del pájaro básicamente estable en estado reproductivo. No son muchos los números, llegando a solo aproximadamente 9 individuos. Suelen ser vistos por los encargados del monitoreo de las reservas y su presencia varía mucho de acuerdo al estado del nivel del agua. Si el área donde se lo suele observar está seca, este pájaro busca otro lugar para habitar. El añumá se moviliza de acuerdo a la dinámica del paisaje. Posee el vientre de color blanco, el cuello barrado en blanco y gris, además de tener una protuberancia en la parte de la frente. Es casi como un pequeño cuerno bastante largo que se trata de un cartílago que le va creciendo con el tiempo. Este cuerno suele romperse. Los juveniles también cuentan con un cuerno, pero más corto que el de los adultos. Según los estudios realizados, se pueden encontrar algunas variaciones de la forma de esta protuberancia en el ave. Estas variaciones naturales de los cuernos y distintas cabezas con diferentes colores pueden cambiar mucho desde las zonas de Venezuela, que es el límite norte, hasta el límite sur de Paraguay. Generalmente cuando el ave llega a la madurez es cuando llega a tener los colores más brillantes. Al igual que el chajá común,
Posee unos espolones que vienen a ser como unas púas en las alas y generalmente se encuentran escondidas. El tapacané mide unos 80 centímetros de altura y 2 metros de envergadura con las alas extendidas. Posee unos gritos nasales y guturales. Esta ave está muy relacionada con los ambientes acuáticos, ya que siempre es observada en las cercanías de cuerpos de agua, porque básicamente se alimenta de plantas acuáticas que crecen someramente, como los camalotes o plantas suculentas. El comportamiento del añumá varía notablemente dependiendo del sitio donde se encuentra. En caso de persecución, esta ave se torna un poco más arisca y escurridiza. Sin embargo, en los lugares donde no se practica la caza, generalmente son menos tímidos y permiten acercarse bastante. Comúnmente esta especie no es migratoria. Por esa razón es considerada residente, es decir, que según los registros son muy apegados a un sitio en particular, siempre y cuando no sufra de variaciones por crecientes o grandes sequías. En la mayoría de los casos, el ánima cornuta es divisada en pareja o grupos familiares. Sin embargo, no implica que por esta regla general el ave no se lo pueda observar en forma solitaria, ya que quizás algunos estén buscando justamente una pareja o se estén disociando de una región para ir a otra en busca de otra compañía. La época de reproducción del chajar real se extiende durante la primavera y el verano australes. Ponen sus huevos de noviembre a diciembre en número de 2 a 7 y usualmente de 3 a 5. El tiempo de incubación dura de unos 40 a 47 días. Su estado de conservación a nivel global es de preocupación menor. Sin embargo, a nivel nacional se encuentra críticamente amenazado por la tan pequeña población existente en el país. En el mes de abril del 2011, fue avistado y debidamente registrado el primer ejemplar de añumá en el Chaco paraguayo, filmado por Red Guaraní y su programa televisivo Naturaleza Paraguay, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Bahía Negra. Este avistamiento fue certificado debidamente por los especialistas de Huira Paraguay, siendo este nuevo registro muy alentador para la densidad poblacional de esta especie de ave tan rara y escasa. Nombre científico: Tabebuia nodosa, Grisef, Paraguay, Lavón, Palo Cruz. Su distribución en América abarca el sur de Bolivia, el Chaco paraguayo y el Chaco argentino. La Tabebuia nodosa es conocida por unas ramitas pareadas rígidas en ángulo recto en forma de cruz. Posee las hojas agrupadas en ramitas cortas en los nudos o a veces opuestas en ramitas terminales, siendo simples, pequeñas o lanceoladas y coriáceas de 1 a 5 centímetros de largo por 5 a 15 milímetros de ancho. Glabras, con el ápice redondeado, la base ahuesada hasta el peciolo muy corto y con muchas puntas blancas diminutas. El
El labón goza de una corteza interna rosa anaranjada y fisurada longitudinalmente con un espesor de 6 a 10 milímetros, además de 1 a 6 flores con corola tubular amarilla en forma de campana de 2 a 5,4 centímetros de largo con 5 lóbulos desiguales redondeados. Las semillas aladas son numerosas, aplanadas y redondeadas, con 2 alas membranáceas de 1,5 a 2 centímetros de ancho. Ellas florecen de diciembre a marzo y fructifican de febrero hasta abril. El palo cruz es un árbol semicaduco, pequeño de 4 a 15 metros de altura y un diámetro de altura del pecho de 15 a 40 centímetros. Presenta una copa redondeada y rala con ramas largas. El tronco del labón es corto y tortuoso. El fuste posee una medida de 2 a 5 metros de largo. El labón es un árbol común del Chaco húmedo y del Chaco boreal. También existe en las extensiones de la vegetación chaqueña en la región oriental. Prefiere los suelos arcillosos que no permanecen inundados por periodos prolongados. La madera de la tabebuya nodosa es poco conocida, se la utiliza para leña. El árbol figura prominentemente en la mitología indígena. La tribu lengua construyen sus taladros manuales de labón para prender fuego. En el Paraguay, su principal amenaza es la deforestación y los incendios forestales. La Estación Biológica Los Tres Gigantes de Huirá, Paraguay, cuenta con una superficie de 15.000 hectáreas. Ella se encuentra ubicada dentro del Pantanal, el cual es uno de los humedales de agua dulce más grandes del mundo, con cerca de 150.000 kilómetros cuadrados de superficie. El Pantanal se encuentra en la cuenca alta del río Paraguay, en el extremo noreste de la región occidental y todo a lo largo del río Paraguay hasta su confluencia con el río Apa. Abarca 3 países, Paraguay, Bolivia y Brasil. La parte correspondiente al Paraguay es un verdadero mosaico de pantanos, lagunas, embalses, playas y bancos de arena, con los preciosos palmares de Carandaí y bosques de quebracho colorado. Alberga una impresionante biodiversidad, ya que aquí confluyen 13 ecorregiones: el Amazonas, el Cerrado y el Chaco. Funciona como un gran embalse natural que regula las crecidas del río Paraguay. Con su increíble riqueza ictícola, se han identificado más de 120 variedades de peces que a la vez sirven de alimento a grandes colonias de aves acuáticas de admirable belleza.
Todas las especies se pueden observar a simple vista, inclusive las que se encuentran en peligro como el águila coronada, el guacamayo azul y el guasupucú, o las 3 más amenazadas de Paraguay, el tatucarreta, la nutria gigante y el oso hormiguero, lo cual da el nombre de los 3 gigantes. Para saberlo todo acerca de la Reserva Natural del Pantanal Paraguayo, lo mejor es visitar la estación biológica Los 3 Gigantes, que es identificada primordialmente por su naturaleza prístina, bosques en galería y diferentes hábitats poblados de vida adaptados a un ecosistema palustre. La estación biológica Los 3 Gigantes fue inaugurada en el 2008 y cuenta con 3 habitaciones con lugares para hasta 12 personas. 2 de las habitaciones son compartidas con litreras para 4 personas en una y litreras para 6 personas en la otra, cada habitación con su baño privado. Además existe una habitación en suite con baño privado, cómoda, sofá y cama de 2 plazas. Hay senderos para caminar, canoas si prefieren navegar, caballos y equipamientos para pesca. Deben llevar protección solar y contra insectos, aunque toda la estación está rodeada de tela metálica para evitar la invasión de mosquitos. Los integrantes de la estación guiarán a los turistas en sus recorridos y les brindarán toda la información necesaria. También se realizan recorridos nocturnos iluminados con reflectores para observar la fauna noctámbula. Los 3 Gigantes es accesible por agua desde Bahía Negra con un servicio de deslizadoras. Por tierra pueden viajar en vehículo de doble tracción desde Asunción hasta Bahía Negra a más de 1000 kilómetros, 470 asfaltados y el resto de tierra, o en autobús desde Asunción en un viaje de más de 12 horas. Otra opción de viaje es el barco que sale de Concepción, el cual cuenta con camarotes, pero si desean viajar con algo personal, podrán llevar su propia hamaca paraguaya. Si decide ir en barco, se recomienda llevar su propia comida y bebida, debido a que el viaje dura 3 días y medio. El viaje por aviones privados es de un poco más de 2 horas de vuelo, aterrizando en la pista de la ciudad de Bahía Negra. Los 3 Gigantes está ubicado en uno de los lugares más inhóspitos y salvajes del Pantanal, siendo un producto de turismo de naturaleza de primer nivel. Para los amantes de la naturaleza, la visita constituirá un episodio inolvidable, naturaleza pura, que quedará grabada en su retina. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.